Hola, un saludo. Mi nombre es María Clara Galvis Patiño y voy a hablar con ustedes sobre la jurisprudencia interamericana sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en los casos de Colombia. Hasta julio de 2020, la Corte Interamericana había decidido 23 casos sobre Colombia. De estos, 19 casos, es decir, el 82.6%, están relacionados con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Según la jurisprudencia interamericana, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son graves violaciones de derechos humanos, junto con otras conductas como la tortura, la violencia sexual, la violación sexual, la esclavitud y el trabajo forzoso. Que una violación de derechos humanos sea considerada como grave violación de derechos humanos implica que debe ser investigada, juzgada y castigada con debida diligencia. Esto quiere decir que los estados no pueden cumplir esta obligación como lo consideren, sino que tienen que hacerlo de acuerdo con unos parámetros y criterios específicos que en el derecho internacional de los derechos humanos y en la jurisprudencia interamericana se conocen como el estándar de debida diligencia. Este estándar, por una parte, busca evitar la impunidad de esas conductas y que esos hechos se repitan. Por otra parte, el estándar comprende desde la investigación, la identificación de las personas, el procesamiento, el juicio, la sanción y el cumplimiento de la sentencia a la que eventualmente se llegue. Este estándar ha sido construido por la Corte a partir de las falencias que ha encontrado en las investigaciones penales en los casos que han llegado a conocimiento suyo. La Corte no le dice a los estados cómo deben realizar una investigación o un juzgamiento. Solo constata si con las actuaciones de las autoridades fiscales y judiciales, o como dice la Corte, si con los pasos dados por esas autoridades se violaron o no obligaciones internacionales. Pero, ¿qué ha dicho la Corte en los casos sobre Colombia sobre la obligación de investigar, juzgar y castigar con la debida diligencia las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas? Eso es lo que les voy a contar cuáles son los elementos del estándar de debida diligencia que he organizado en 14 puntos y para ello he tenido en cuenta sobre todo la jurisprudencia de los últimos 10 años porque reitera lo que ha dicho en casos anteriores y porque contiene desarrollos más precisos y más puntuales, más sofisticados sobre cada uno de esos estándares. Entonces, la Corte ha dicho que las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos se deben llevar a cabo de oficio. Este es el primer aspecto. Esto quiere decir que la iniciativa para investigar no debe provenir de las víctimas o de los particulares, sino que debe provenir de las autoridades estatales competentes. Por ejemplo, en el caso del Palacio de Justicia, la Corte encontró que se había incumplido la obligación de iniciar investigaciones de oficio porque entre 1986, el año en que ocurrieron los hechos, y el 2001, ninguna autoridad judicial investigó las desapariciones forzadas ni llevó a cabo acciones para determinar el paradero de las víctimas. Esas investigaciones solo se iniciaron en el 2001 a instancias de los familiares. Entonces, la Corte dijo que la dilación había sido causada por el incumplimiento de la obligación de iniciar de oficio las investigaciones. En segundo lugar, las investigaciones deben ser asumidas como un deber jurídico propio. Esto quiere decir que la investigación no puede depender de la iniciativa procesal de las víctimas o de los familiares, ni de que ellos aporten elementos de prueba o que impulsen el proceso. Si bien las víctimas tienen derecho a participar, no tienen la obligación de hacerlo. Eso quiere decir que si ellas deciden no realizar ninguna actividad procesal, el Estado no puede justificar
en eso el incumplimiento de asumir la investigación como un deber jurídico propio. Tercero, deben actuar sin dilación o con prontitud. En el caso Omeara Carrascal, se trata de la ejecución extrajudicial del señor Manuel Guillermo Omeara, la Corte dijo que las primeras horas y días son cruciales para investigar una ejecución extrajudicial. Y en caso de desapariciones forzadas, en el caso de Isaza Uribe, la Corte ha dicho que la actuación debe ser inmediata, pronta. Las primeras horas son cruciales y en ellas se deben ordenar todas las medidas que se consideren oportunas y necesarias, por una parte para determinar el paradero de la persona desaparecida y por otra para establecer la identidad de los responsables. Cuarto, las investigaciones deben asumirse de una manera seria. Ha dicho la Corte en varios casos de Colombia que las investigaciones no se deben realizar como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Y en el caso del Palacio de Justicia dijo, por ejemplo, que se deben evitar medidas ilusorias que solo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. Quinto, una investigación diligente debe ser realizada de manera efectiva. Esto quiere decir que debe estar orientada a establecer la verdad y a perseguir, capturar, enjuiciar y eventualmente castigar a los autores. En el caso del Palacio de Justicia, por ejemplo, la Corte dijo que las investigaciones que se iniciaron 16 años en algunos casos y 26 y 22 años en otros casos después de ocurridos los hechos, no eran investigaciones efectivas ni serias. Sexto, una investigación diligente debe utilizar todos los medios legales disponibles para llevar a cabo todas las actuaciones y averiguaciones necesarias para obtener el resultado que se persigue. Esto supone ordenar y practicar todas las pruebas y todas las diligencias. Séptimo, una investigación diligente tiene que ser conducida por autoridades independientes. Octavo, por autoridades imparciales. En el caso Omeara Carrascal, por ejemplo, la Corte encontró que en la zona donde ocurrieron los hechos, en norte de Santander, el DAS y el UNACE tenían una relación con los paramilitares que actuaban en la zona y que esa relación, porque además el UNACE y el DAS realizaron algunas actividades previas, esa relación no era compatible con la garantía de imparcialidad porque los paramilitares se sospechaba que pudieran haber participado en los hechos. Noveno, una investigación diligente debe ser realizada por un juez competente. En este punto, la Corte ha dicho, no solo en casos de Colombia, sino de todos los países, que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, que en estos casos es siempre la justicia ordinaria la que debe realizar las investigaciones. Por esta razón, en los casos del Palacio y en el caso de la ejecución extrajudicial del señor Walter Villamizar Durán, la Corte encontró que se había vulnerado la garantía del juez natural porque durante un tiempo las investigaciones estuvieron tramitadas en la justicia penal militar. Décimo, las investigaciones deben realizarse en un tiempo o en un plazo razonable. Y la Corte ha dicho que en algunos casos la demora prolongada en sí misma puede ser una violación de las garantías judiciales. Para analizar si una violación se ha realizado dentro del plazo razonable, la Corte en su jurisprudencia ha elaborado 4 criterios con los cuales analiza
si el plazo fue razonable o no. En primer lugar, la complejidad del asunto. En segundo lugar, la actividad procesal del interesado, es decir, si las víctimas, los familiares, realizan las intervenciones que son razonablemente exigibles. Tercero, la conducta de las autoridades judiciales. Las autoridades, que son las que deben dirigir y encauzar las investigaciones, deben hacerlo sin sacrificar la justicia en aras del formalismo y realmente orientadas a encontrar la verdad y a averiguar las responsabilidades. Cuarto, un cuarto criterio es la afectación generada en la situación de la persona que está involucrada en el proceso. Por ejemplo, cuando la persona es adulta, es mayor de edad y la demora en el proceso lo puede afectar o puede afectar uno de sus derechos. La Corte ha dicho que este plazo se debe analizar desde el momento en que inicia la investigación hasta la sentencia y que ese es el momento de duración analizado como un todo y que es el Estado el que debe justificar en cada caso concreto, con fundamento en estos criterios, la razón por la cual ha requerido el tiempo transcurrido para cada investigación. En los casos de Colombia, este es uno de los aspectos que más ha sido cuestionado por la Corte y que ha sido declarado como incumplido en muchos casos. En el caso Omeara, por ejemplo, la Corte consideró que una demora de 24 años era una vulneración evidente e injustificada del plazo razonable. En el caso Villamizar Durán, que se trataba de la ejecución extrajudicial de una persona, la Corte dijo que 22 años para realizar una investigación que no era compleja porque se trataba de una sola víctima, era un incumplimiento del plazo razonable. Igualmente, en el caso Uribe, donde al momento en que la Corte decide la sentencia, habían pasado 31 años después de la desaparición forzada del señor Víctor Manuel Izaza. En el caso Carvajal, de la ejecución extrajudicial del señor Manuel Guillermo Carvajal, la Corte dijo que el Estado era responsable de una dilación extraordinaria, porque después de 20 años desde los hechos todavía no se había podido determinar judicialmente quiénes eran los responsables. Y en el caso del Palacio de Justicia, la Corte consideró que 29 años después de que ocurrieran los hechos, esto había sobrepasado excesivamente el plazo que pudiera considerarse razonable. En el caso de la operación Génesis, la Corte consideró que hubo una inactividad, una omisión de investigar entre el 97, que ocurrieron los hechos, y el 2004, y consideró que ahí había habido una clara omisión en no haber llevado a cabo las investigaciones y que esto, por ende, era un exceso notable, dijo la Corte, en el plazo razonable. Y en el caso Cepeda, para el momento en que se falló el caso en la Corte Interamericana, habían pasado 16 años desde los hechos sin que se hubieran procesado los responsables y la Corte consideró que se había sobrepasado excesivamente el plazo razonable. Hay tres casos, los casos Vereda La Esperanza, los casos Yarse, que son los casos de la Comuna 13 en Medellín y el caso de la masacre de Santo Domingo, donde la Corte consideró que no se había violado la garantía del plazo razonable. En el caso Vereda La Esperanza tuvo oportunidad de analizar cómo se comportó la Jurisdicción de Justicia y Paz y al considerar que el caso era extremadamente complejo, llegó a la conclusión que las autoridades no habían dilatado y que habían actuado dentro de un plazo razonable, no obstante una demora en las investigaciones. En el caso Yarse, la investigación del homicidio de la señora Ana Teresa fue investigada en un plazo de 6 años, 8 meses y 9 días, dijo la Corte, y la Corte consideró que las autoridades habían impulsado la investigación de manera satisfactoria. Y en el caso
Santo Domingo también la Corte consideró que se habían cumplido las funciones investigativas de manera satisfactoria. El 11º aspecto es el seguimiento de líneas lógicas de investigación. La Corte ha dicho que no se debe omitir ninguna hipótesis ni ninguna línea de investigación que surja del contexto en el que ocurrieron los hechos. La Corte no le va a decir a los estados cuál es, si una determinada actuación o una determinada línea de investigación es idónea o no, pero sí lo hace cuando exista un flagrante apartamiento de trazar una línea lógica de investigación. Y en los casos de Colombia, por ejemplo, en el caso Omedara Carrascal, la Corte llegó a la conclusión de que no hubo diligencia en dar seguimiento a las líneas lógicas de investigación, porque según el contexto en el que ocurrieron los hechos, en ellos habrían participado miembros del UNACE y del DAS, y las investigaciones no siguieron esa línea de investigación, no recibieron declaraciones de ningún integrante de estos grupos, ni de integrantes de los grupos paramilitares, tampoco fueron citados a declarar, y solo en el 2016 se realizaron acciones para verificar si los miembros del DAS habían participado o no en los hechos. Entonces, la Corte consideró que la investigación había sido deficiente en explorar esas líneas lógicas que surgían del contexto en el que ocurrieron los hechos. Y de la misma manera, en el caso Izaza Uribe, que es la desaparición del señor Víctor Manuel Izaza, solo muy tardíamente el Estado cumplió con su deber de explorar líneas de investigación lógicas, por ejemplo, tomar en cuenta el contexto en el que ocurrieron los hechos y orientar la investigación hacia las estructuras que permitieron la desaparición forzada. Un 12º aspecto de la debida diligencia es que las investigaciones, para llamarse tales, para que sean diligentes, deben ser exhaustivas. Y esto tiene varios aspectos. Uno, que las investigaciones en una investigación deban vincularse los hechos que se investigan con otros casos similares. Por ejemplo, en el caso de la ejecución extrajudicial del senador Cepeda, la Corte le reprochó al Estado colombiano no haber vinculado a la investigación de ese caso los asesinatos, los hostigamientos y las amenazas de otros líderes y representantes del partido UP que estaban vinculados con su ejecución extrajudicial. En cuanto a la exhaustividad de las acciones, la Corte ha señalado que el aparato estatal en conjunto, todas las autoridades investigativas deben dirigir sus esfuerzos a varios aspectos: a desentrañar las estructuras criminales que permitieron las violaciones, a conocer las causas de las violaciones, los beneficiarios y las consecuencias. Y para ello se requiere tener una visión comprensiva de los hechos que tome en cuenta los antecedentes y el contexto en el que ocurrieron, y que busque no solamente dar cuenta de los autores materiales, sino de lo que la Corte llama todas las estructuras de participación, es decir, todas las personas que permitieron la violación de derechos, que diseñaron o que ejecutaron no solo material, sino también intelectualmente la ejecución extrajudicial o la desaparición forzada de que se trate. Pero también una investigación exhaustiva implica dar cuenta de los patrones de actuación conjunta y de los patrones de actuación sistemática para poder comprender las estructuras criminales que están detrás de la ocurrencia de estos hechos. En el caso de la Operación Génesis, por ejemplo, la Corte concluyó que la investigación no había sido diligente, sido exhaustiva, porque no vinculó a los agentes estatales ni investigó las estructuras paramilitares que podrían estar detrás de los hechos. Y lo mismo
en el caso Cepeda, que es el caso donde se desarrolla este estándar de dar cuenta de las estructuras criminales, el Estado colombiano reconoció la existencia de estas estructuras criminales y la Corte concluyó entonces que la ejecución del senador Cepeda respondió a una acción organizada entre grupos paramilitares y agentes estatales dentro de un contexto general de violencia contra la UP y que eso no fue investigado en el caso y por eso la investigación, al no ser exhaustiva, no fue diligente. Un 13º aspecto tiene que ver con la protección de los participantes en el proceso. Es decir, una investigación diligente debe proteger a los operadores de justicia, a los investigadores, a los testigos, a los familiares de las víctimas, de los hostigamientos y de las amenazas que se puedan derivar de denunciar los hechos, porque estos amenazas y hostigamientos pueden entorpecer el proceso y evitar que se aclaren los hechos y amedrentar a las personas. Este estándar de la protección de los participantes, la Corte Interamericana encontró que se había incumplido en el caso Omeara, por ejemplo, porque el hijo del señor Omeara, que denunció la muerte de su padre, fue desaparecido durante casi un mes como consecuencia de sus denuncias. Y en el caso Vereda La Esperanza, no fueron tomadas las medidas de protección para prevenir la desaparición de 2 personas que habían denunciado los hechos. Y un último aspecto muy importante para el tema de la investigación de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas es lo que la Corte ha llamado los estándares específicos de debida diligencia. Y es que cada grave violación de derechos humanos tiene una manera específica de tramitarse. Por ejemplo, en las ejecuciones extrajudiciales, la Corte, en casos como el caso Carvajal o Vereda La Esperanza, ha hablado de los principios rectores para investigar una muerte violenta y ha dicho que como mínimo ello implica identificar a la víctima, recuperar y preservar el material probatorio que esté relacionado con la muerte, identificar a los posibles testigos y obtener sus declaraciones, determinar la causa, la forma, el lugar y el momento de la muerte y distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Adicionalmente, las autopsias y los análisis de los restos humanos deben realizarse de manera rigurosa por profesionales competentes y empleando procedimientos apropiados. Estos serían, en palabras de la Corte, los principios rectores para investigar ejecuciones extrajudiciales. En el caso de las muertes violentas, es muy importante preservar o el manejo que se le dé a la escena del delito. Y para ello también ha establecido unos criterios mínimos, como por ejemplo fotografiar la escena y cualquier otra evidencia física y el cuerpo mismo tal como se encontró y si se movió, cómo quedó después de moverlo, recoger y conservar muestras de sangre, de cabellos u otras pistas, examinar el área del crimen buscando huellas de zapatos o de cualquier otra huella que pueda tener naturaleza de evidencia y en cuarto lugar, hacer un informe detallado con todas las observaciones sobre la escena del delito, qué acciones realizaron los investigadores y disponer toda la evidencia que fue recolectada. En cuanto a las desapariciones forzadas, la Corte ha resaltado sobre todo que la respuesta estatal debe ser inmediata, porque de esa respuesta inmediata y diligente es que depende en gran medida que se pueda encontrar a la persona desaparecida, ubicar su paradero y encontrar a los responsables. Pero para que una investigación de una desaparición forzada pueda realmente ser
realizada de manera inmediata y pueda ser eficaz, la Corte ha dicho que es esencial que los estados doten a las autoridades de investigación de todos los recursos logísticos y científicos que sean necesarios para poder recabar y procesar todas las pruebas y, muy importante, que esas autoridades tengan las facultades para acceder a documentos y a información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener prontamente indicios o evidencias sobre la ubicación de las víctimas. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.